Lincoln, la pintoresca ciudad histórica de Midlands, dominada por su hermosa catedral. En uno de sus frondosos suburbios, Sharon y Kevin Rossington tuvieron su familia. Primero llegó Chris, y 2 años y medio después, nació su hijo pequeño Son, en 1988. Era un niño feliz y despreocupado. Le encantaban los autos, los garajes y aprender a montar en bici. Cuando Son era solo un niño pequeño, como tantos otros, contrajo la varicela. Pero Son respondió mal a la enfermedad. Su temperatura subió y tuvo un ataque. Recuerdo que lo levanté de su cuna y estaba como flácido, y echando un poco de espuma por la boca, y con los ojos ligeramente en blanco. Recuerdo saltar por encima del rellano hacia el baño para refrescarle porque estaba ardiendo. Los padres de Son creen que el ataque que padeció a los 2 años y medio afectó a su desarrollo mental. Estaba muy apagado y muy diferente, ya sabes, no era para nada como él era normalmente. Entonces le diagnosticaron dificultades de aprendizaje moderadas con rasgos autistas. Solía decir, mamá, no sé, no entiendo cómo se hace esto. No le gustaba mucho. Era perfectamente consciente de que a veces la gente hacía cosas diferentes a él. Físicamente Son estaba desarrollado, y cuando llegó a la adolescencia creció mucho. Cuando llegó a los 14 y 15, dio un estirón. Solíamos decirle, es como si te hubieran metido en una maceta y florecido y crecido hasta convertirte en este gran árbol, ya sabes, eres tan alto. Son llegó a ser conocido como el gigante amable. Pero aunque ya parecía un hombre, en muchos aspectos, incluso a medida que crecía, seguía siendo un niño. Sé que es extraño mirar a alguien de su estatura y pensar, es un tipo grande, no puede tener miedo a la oscuridad, pero a él no le gustaba. Hola, doctora. Hola, Sharon, qué bueno verte. Bien, toma asiento. A los 17 años, Son se reunió con una psiquiatra por sus dificultades de aprendizaje. El reporte de la psiquiatra decía que Son era un joven vulnerable y crédulo. 3 años más tarde, en 2009, recibió un diagnóstico adicional. Son padece el síndrome de Asperger. Además de concluir que Son padecía el síndrome de Asperger, la psiquiatra informó que era ingenuo y que le costaba relacionarse tanto social como emocionalmente. Estaba muy preocupado por él porque sabía lo crédulo e ingenuo que era, y siempre intentaba vigilar para asegurarme de que la gente no se aprovechara de él, porque se dejaba llevar con bastante facilidad. Mucho mejor, perdona. Si alguien le decía, oh, tienes 21 años Son, siendo ellos más jóvenes, ya sabes, por ejemplo, ¿puedes ir a esta tienda y comprarnos algo de alcohol? Probablemente haría eso por ellos porque no vería las consecuencias de sus actos. Quería ser como los demás y creo que se inventaba historias, como que tenía un trabajo. Vaya, ¿tienes trabajo? ¿Dónde? Sí, en una tienda en esa calle. A veces creo que si alguien le dijera, ¿puedes prestarme algo de dinero?, él probablemente diría, bueno, cuando me paguen. Pero obviamente sabíamos que no tenía trabajo. En 2009, Son conoció a alguien que le aceptó como realmente era. Inició una relación con una chica de 19 años que vivía en Lincoln. Le hizo sentirse más normal, como sus amigos, pero tendía a hacerle bastante feliz, ya sabes, el poder decirle a la gente que tenía novia. Siempre nos alegramos de que Son empezara a crecer un poco y, básicamente, a tener un poco más de independencia. Y Son parecía estar sentando cabeza. Le encantaba el fútbol y en 2010 había empezado a ir al gimnasio con un vecino. Solía gritar por la ventana de su cuarto a su amigo que vive al lado, ¿vas al gimnasio esta noche, Lee? Es lo que solía decir. Y él decía, si Son, amigo, vente. Y decía, está bien amigo, me paso. Así que siempre le apetecían cosas como esas. Sigue Son. Fuerte, y arriba. Se puede decir que estaba en muy buena forma. Hola, hijo. En la noche del 2 de junio de 2010, Son fue al gimnasio como de costumbre, antes de volver a casa y pasar un rato con sus padres.
Era una tarde de miércoles normal para nosotros. Recuerdo que mi esposo fue y le dijo a Son, pórtate bien, no te metas en problemas. Hasta mañana. La familia Rossington nunca podría haber imaginado que menos de 24 horas después, su mundo se rompería en pedazos y cambiaría para siempre. Hasta mañana, cariño. Buenas noches. En la noche del 2 de junio de 2010, cuando Sharon y Kevin Rossington se fueron a la cama, dejaron a su hijo más joven, Son, jugando a la computadora. Son, cuídate, no te metas en líos. Buenas noches. Son, de 21 años, tenía problemas de aprendizaje y el año anterior le habían diagnosticado síndrome de Asperger. Pero a la mañana siguiente, cuando Sharon fue al cuarto de Son, amor, estás despierto. Te he traído una taza de té. no había rastro de él. Vi que la cama de Son estaba sin deshacer. Lo que pensamos al principio fue que se habría ido a la casa de al lado con sus amigos, y que habría pasado la noche allí. En el fondo pensamos que ya nos avisaría, que llamaría. Los padres sospechaban que había ido a ver a un vecino a altas horas de la madrugada y que se había quedado a dormir en su casa, algo que había hecho un par de veces antes. En cuanto sepa algo te llamo. Prométemelo, sí. Sabes que me preocuparé. No te preocupes. Durante toda la mañana, no hubo noticias de Son. Pensé durante toda la mañana, mientras estaba en el trabajo, ya sabes. Tengo que, cuando llegue el descanso, llamarle y ver si está bien. Pero a la 1 del mediodía, antes de que Sharon hubiera podido empezar a intentar localizar a su hijo, alguien llegó a verla al trabajo. Levanté la vista y me preguntaron, hola, ¿es usted Sharon Rossington? ¿Podemos hablar con usted? Y yo pensaba, me van a decir algo malo. Era la oficial de enlace familiar Diane Squires, de la policía de Lincoln. Al principio estaba conmocionada, no entendía lo que le decíamos, y luego completamente angustiada. Tuve que escucharlo muchas veces para entender lo que me decían. No me lo podía creer. Se ha descubierto un cuerpo a primera hora del 3 de junio de 2010. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí en la hierba? Una ambulancia, por favor. Creo que acabamos de encontrar un cadáver. Las primeras investigaciones parecían indicar que habían encontrado al hijo de Sharon, Son. Hay sangre por todas partes. Una mujer de 16 años llamó al 999 a las 4:07 de esa mañana diciendo al personal de la ambulancia que había encontrado el cuerpo de un varón. Comprueba el pulso. Está muy frío. Estaba tumbado boca abajo sobre la hierba en un campo a las afueras de Lincoln. Estamos cerca del cruce. Diles que se den prisa. Dense prisa, por favor. No sé qué hacer. La ambulancia llegó al campo y encontró a la joven que había hecho la llamada telefónica junto con 3 amigos. Examinaron el cuerpo del varón en el suelo y declararon la muerte a las 4:15 de esa mañana. La policía acudió poco después de la llegada del personal de la ambulancia y aseguró la escena, y tomó los datos de los 4 amigos que estaban presentes. Les dijeron que volvieran a sus domicilios para poder visitarles más tarde con el fin de tomarles declaración como testigos. Esos 4 amigos eran testigos potencialmente muy importantes para la investigación. Bien, gracias. Hasta pronto. De primeras fue difícil identificar el cuerpo. No había billetera, ni teléfono celular, ni llaves de casa. Lo único que había era un llavero del gimnasio con un número. Se podían hacer averiguaciones más tarde con el gimnasio, pero a las 4 de la mañana el gimnasio estaba cerrado. Son era un joven sano y en buena forma física, pero la policía pudo ver de inmediato que había sufrido lesiones violentas. Y parecía haber una pista que explicaba cómo el joven de 21 años había sufrido esas heridas. Una de las primeras cosas que los agentes que lo atendieron notaron en Son fue que no llevaba calzado deportivo, solo tenía los calcetines, y no había calzado ni siquiera cerca. El calzado de Son fue encontrado cerca del cruce de Serbia Road y Nettelham Road. Mientras los agentes acordonaban esta amplia zona de la calzada, observaron un par de tenis blancos en ese cruce. Esto llevó a la policía a considerar cómo había muerto Son.
Teníamos varias teorías, una de las cuales era, ¿fue un accidente de tráfico? ¿Fue por eso que el calzado estaba en ese cruce? ¿O otra muerte inexplicable? En ese primer momento estaba boca abajo. No había sido examinado de cerca. Las prioridades eran asegurar y preservar la escena para que todo pudiera ser considerado. Tanto si era un atropello con fuga o no, estaba claro que había ocurrido un crimen grave. Mientras los agentes de la escena del crimen trabajaban sin descanso, la policía fue a hablar con los 4 jóvenes que habían dado la voz de alarma llamando al 999. Los agentes visitaron el piso poco antes de las 5 de esa mañana. ¿Le reconocieron? No. No. Las 4 personas presentes en el momento de la llamada al 999 eran una chica de 16 años, una chica de 13 años, un chico de 16 años y un chico de 20 años. También había un joven de 16 años en ese domicilio en ese momento. El piso estaba alquilado a un hombre llamado Nicholas Selborne, y se hizo evidente que los otros hombres ciertamente vivían allí, o lo habían estado usando como base de residencia durante los días anteriores. Los 4 amigos que llamaron al 999 parecían ser las primeras personas en encontrar el cuerpo de Sonny, por tanto, eran vitales para la investigación. La práctica estándar sería hablar con ellos con cierto detalle, incautar su ropa porque habían estado en contacto con Son en esa etapa temprana. Y para poder hacer eso con cierto grado de control, fueron invitados a acudir a la comisaría de Lincoln. Mientras el grupo de jóvenes se preparaba para ir a la comisaría, 2 personas más llegaron al piso. Soy Nick Selborne, este es mi piso. Unos 10 minutos después de que llegaran los agentes, otras 2 personas llegaron al piso. Uno era el ocupante, Nicholas Selborne, que tenía 26 años en ese momento, y el otro era Darryl Jones, de 16 años, que vivía con Selborne. Habían regresado al piso y dijeron que habían ido a una cabina telefónica cercana para hacer una llamada. Los 4 testigos, su amigo de 16 años y los 2 que acababan de volver al piso fueron invitados a la comisaría. En un principio se pidió a los 7 que acudieran a la comisaría de Lincoln, y la razón era que, obviamente, 4 de ellos habían estado en contacto con Son, y en ese momento no estaba claro si los otros 3 lo habían estado, qué nivel de contacto habían tenido con los 4. Así, de nuevo, nos aseguramos de hacer todo lo correcto mientras buscábamos pruebas forenses. Se les pidió a todos que vinieran para que las pruebas en sus ropas y en ellos mismos pudieran ser tomadas adecuadamente. En la comisaría, los agentes hablaron con cada uno de los 7 testigos, incluidos los 4 que afirmaron haber encontrado a Son cuando ya estaba muerto. Sus declaraciones fueron todas muy similares. Todos dijeron que habían estado en el piso de Nick la noche anterior. Volví a casa sobre las 8. Había varias personas en mi piso, pero eso suele ser así de todas formas. Tengo a algunas personas alojadas ahí. Nick decidió que le apetecía una pizza sobre las 11. Ninguno de nosotros tenía crédito en los teléfonos. Llegamos a la cabina telefónica y estaba rota, así que regresamos. A eso de las 4 de la mañana Mark Jackson, de 20 años, y Jordan O'Rourke, de 16, se habían ido con la chica de 16 y la de 13. Tenía que recoger algo de ropa de casa de mi amigo. Cariño, ¿qué pasa? Necesito recoger algo de ropa. Bueno, te acompaño. Nos vemos en un rato, amigo. Estábamos caminando por la carretera y cruzamos el borde con hierba donde lo encontramos. ¿Hay alguien ahí en la hierba? De hecho, tropezamos con el cuerpo, levantamos la cabeza de la víctima y nos dimos cuenta de que estaba sangrando y cubierto de moratones. Creo que está muerto. Y entonces mi amiga llamó a una ambulancia. Pero sabíamos que estaba muerto. Creo que acabamos de encontrar un cadáver. Los 4 nos dijeron que nunca le habían visto antes, pero esperaron con él mientras llegaba la ambulancia antes de volver al piso de Nicholas Selborne. Los 4 llegaron a casa y ella estaba llorando y dijo que había encontrado un cuerpo. Así que llamaron a la policía. Todos estaban conmocionados. Quiero decir, al principio, pensé que estaban bromeando. ¿Están de broma? No. No, estamos hablando en serio. Además de relatar lo que les ocurrió aquella noche, los 7 entregaron a la policía sus ropas para que fueran sometidas a pruebas forenses. Se estableció que, obviamente, 4 de ellos habían estado en contacto o muy cerca del cuerpo de Son, y luego, claro, habían vuelto a un piso donde estaban los otros 3. Así que la práctica estándar en un caso como ese sería confiscar la ropa. De esa manera aseguramos y preservamos cualquier evidencia forense que sea posible de los 7. Después de ayudar a la policía, los 7 amigos abandonaron la comisaría. Parecían ser las únicas personas que sabían algo sobre la misteriosa muerte de Son Rossington.
Pero más tarde ese día, otro testigo se puso en contacto con la policía con nueva información. Un hombre de 40 años de la zona se presentó para decir a la policía que esa mañana había cruzado el campo y se había encontrado con el cuerpo de un hombre tendido en la hierba, que según él en ese momento todavía estaba vivo y respiraba. Este hombre, de hecho, trató de despertar a la persona que había encontrado en la hierba. ¿Estás bien, amigo? Y consideró que solo estaba borracho o bajo los efectos de las drogas, y siguió su camino para ver a unos amigos. Parecía que el testigo había descubierto a Son justo después de las 2 de la mañana, 2 horas antes de ser encontrado muerto por los 4 jóvenes que llamaron al 999. Regresó aproximadamente media hora más tarde y el hombre seguía tendido en la hierba. Intentó despertarlo de nuevo pero no lo consiguió, así que lo dejó y siguió su camino a casa. Nadie supo cómo Son llegó a ese campo y qué le ocurrió allí. Son fue identificado a través del llavero de su gimnasio. Y 9 horas después de que se descubriera su cuerpo, Sharon Rossington recibía la trágica noticia que toda madre teme. Te cuestionas y piensas, ¿por qué? Ya sabes, ¿qué? ¿Cómo? Ya sabes. ¿Cómo que Son? Estás equivocado, es otra persona. La familia Rossington estaba solo al principio de su pesadilla. Estábamos bastante seguros de que el hombre era Son Rossington, pero aún así teníamos que seguir el procedimiento y hacer que sus padres lo identificaran formalmente. Así que llevé a Sharon y Kevin al hospital local para que pudieran hacerlo. No se parecía al Son que recordábamos. Es simplemente horrible. Creo que nunca olvidaré cuando vi a mi hijo. Hasta el día que muera, es horrible. Pero mientras lloraban su pérdida, los Rossington también estaban confusos por el hecho de que su hijo hubiera abandonado voluntariamente la casa en plena noche, sobre todo teniendo en cuenta que tenía miedo a la oscuridad. Nos hicimos muchas preguntas. Queríamos saber cómo había llegado hasta allí. ¿Fue en el auto de alguien? ¿Fue andando? No sabíamos si había bebido porque no era un gran bebedor. El alcohol no le sentaba bien, así que pensamos que quizás había salido a tomar algo con unos amigos y había bebido demasiado, y se había caído y hecho daño en la cabeza. Luego nos enteramos de que el calzado estaba por el piso y quizás, pensamos, le había atropellado un auto y quedó herido. O pensé que simplemente podría haber sido atacado al azar. Pero aunque la familia todavía tenía muchas preguntas, pieza a pieza, la policía fue desarrollando una idea de lo que sucedió esa noche. Por hablar con su familia, sabemos que sus padres se fueron a la cama sobre las 11:15 de la noche anterior, y dejaron a Son jugando con su portátil abajo en el salón. Cuídate, no te metas en líos. Buenas noches. Sabemos que Son salió de casa después de que sus padres se acostaran a las 11:15, y el testigo nos dijo que se había topado con él después de las 2 de la mañana, cuando consideró que estaba borracho tirado en el campo. Así que la escala de tiempo se había reducido considerablemente. La ruta desde la dirección de la casa de Son hasta el campo donde fue encontrado toma unos 30 a 35 minutos, incluso para un joven alto como Son caminando a paso ligero. Hay un número limitado de rutas que podría haber tomado para llegar a la escena, así que comenzamos a considerar la cobertura de cámaras de vigilancia en la zona para ver si aparecía en las imágenes. Pero aún quedaba un misterio central. ¿Por qué Son había abandonado voluntariamente su casa en mitad de la noche? Eso era inusual. Para que saliera a esa hora, tendría que haber ido a algún sitio que conociera o a encontrarse con alguien que conociera, y por lo que pudimos entender, era algo que Son probablemente no habría hecho. A los investigadores nos pareció que Son debió salir a encontrarse con alguien esa noche, y era importante para nosotros intentar identificar quién era esa persona. Necesitábamos hablar con ellos urgentemente para ver si podían ayudarnos a explicar la historia del recorrido de Son aquella noche. La policía creía que la respuesta al misterio podía estar oculta en la computadora de Son. Nos llevamos su portátil porque sabíamos por su madre y su padre que había estado en la computadora ese día. Buscamos con quién había estado interactuando, si había intercambiado algún correo o contacto en redes sociales con alguien, si había hecho algún plan, y probablemente yendo un poco más atrás, para ver si de hecho había estado en contacto con alguien que no conociéramos tras hablar con su familia y amigos cercanos. También quisieron examinar su teléfono celular, pero no lo encontraron por ningún lado.
Son no tenía su teléfono con él, no estaba cerca de su cuerpo, estaba desaparecido. Como cuestión de importancia, necesitábamos encontrarlo. El plan era obtener los datos de su teléfono, sus registros telefónicos, para averiguar con quién había estado en contacto en las horas anteriores. Mientras se obtenían los registros telefónicos, la policía se centró en cómo había muerto Son. Son había sufrido heridas en la cara y parte superior del cuerpo, y en ese momento era difícil determinar cómo se habían producido esas lesiones, si había sido atropellado en un accidente con fuga o si había sido agredido brutalmente. Los resultados de la autopsia aclararon la causa de la muerte de Son. Después de que llegaran los resultados de patología era evidente que esto no había sido un accidente, Son había muerto como resultado de sufrir una paliza física violenta y significativa. El calzado había sido encontrado en la carretera, lo que había llevado a la policía a creer que había muerto por atropello. Sin embargo, si Son no fue víctima de un atropello, ¿por qué se encontró su calzado tan lejos de su cuerpo? Sí, el calzado se volvió interesante cuando establecimos que no era probable que fuera un atropello con fuga. ¿Por qué estaba allí? ¿Lo habían puesto allí para que pareciera un atropello? ¿O fue allí donde Son fue asaltado y por alguna razón que no podíamos entender, le quitaron el calzado? ¿Podría quienquiera que le hubiera quitado el calzado ser responsable de matar a Son? En ese momento estaba claro que Son había sido atacado. Había sido asaltado violentamente, no fue un accidente. Estábamos investigando un asesinato. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí en la hierba? En las primeras horas del 3 de junio de 2010, el cuerpo de Son Rossington fue encontrado en un campo en Lincoln. Al principio la policía pensó que Son había sido atropellado por un auto, porque su calzado se encontró en la carretera. Pero la autopsia reveló que el joven de 21 años, que sufría dificultades de aprendizaje, había sido brutalmente golpeado hasta la muerte. Este fue un violento y diríamos, un prolongado ataque a Son. Quienquiera que le hubiera hecho esto realmente tenía la intención de hacerle daño. Sufrió docenas de heridas, patadas, puñetazos. Le habían dado un pisotón. Había sido golpeado en la cabeza con un objeto inanimado. La información de que Son había sido asesinado era una pesadilla absoluta. Fue horrible. De haber estado en esa situación, creo que habría estado absolutamente aterrorizado. No habría sabido qué hacer, no habría opuesto resistencia en absoluto, se habría rendido, básicamente. Puedo imaginarlo rogando por su vida, para ser honesta. No entendería lo que le estaba pasando. La autopsia también reveló que Son no había muerto inmediatamente después del ataque y que su vida podría haberse salvado si se hubiera llamado antes a una ambulancia. Son finalmente murió por asfixia. Creemos que Son cayó inconsciente. La posición en la que se encontraba hizo que su brazo bloqueara sus vías respiratorias y efectivamente Son murió asfixiado. Pero obviamente todo eso fue causado por el asalto. Después de golpear severamente a Son, los que estaban detrás del ataque solo estaban preocupados por una cosa, tratar de cubrir sus huellas. Creemos que Son llevaba puesto su calzado en el momento de la agresión, y que el agresor se lo quitó y lo tiró en medio de la carretera para que pareciera que Son había sido víctima de un atropello. Esta acción implicaba que quien asaltó a Son sabía que lo había matado y había lanzado el calzado a la carretera para ocultar ese hecho. Pero el principal misterio seguía sin resolverse. ¿Por qué Son había dejado la seguridad de su hogar en medio de la noche para encontrarse con alguien que luego le mataría? Las investigaciones casa por casa revelaron una serie de testigos que, de hecho, habían sido despertados durante las primeras horas de esa mañana por gritos de varón y el ruido al correr. Y pudimos establecer que Son probablemente había sido atacado alrededor de las 2 de la mañana. Nos dijeron que los testigos habían oído comentarios como, corre, mantén la cabeza agachada. Un testigo nos contó cómo se había levantado esa madrugada sobre las 2:15 para ir al baño. Había visto un grupo sospechoso de individuos huyendo. Había oído gritar algo parecido a, déjenme en paz. Y se había quedado mirándolos hasta que desaparecieron de su vista. ¿Quiénes eran esas figuras sospechosas? ¿Habían atacado y matado a Son? ¿Y por qué el joven de 21 años salió de su casa de madrugada y caminó 35 minutos hasta un cruce remoto en Lincoln? Los registros del celular de Son explicaban más de lo que la policía podría haber imaginado. No pudimos localizar el teléfono de Son Rossington,
pero pudimos acceder a sus registros móviles. Muy bien, entonces, te veré en un rato. Adiós. Y una vez empezamos a revisarlos, cambiaron el rumbo de la investigación para siempre. Los detectives descubrieron que en la hora previa a su ataque, alrededor de las 2 de la mañana, Son estaba usando su celular. Rápidamente se nos hizo evidente que el teléfono se había usado durante el transcurso de la madrugada, entre la 1:05 y las 2:42. Esa mañana hubo una serie de mensajes de texto y llamadas telefónicas. 9 mensajes en total y 3 llamadas de voz. La última de ellas fue a la 1:42, y esa llamada duró 3 minutos. Casi 3 minutos. Sí, estoy en camino. Son había hablado con alguien por teléfono solo 15 minutos antes de ser atacado. La pregunta era, ¿con quién estuvo hablando? Todos estos mensajes y llamadas fueron al mismo número. No hubo ninguna otra interacción entre el teléfono de Son y cualquier otro teléfono en ese intervalo de tiempo. Y eso ciertamente nos llevó a creer que quienquiera que estuviera en ese teléfono, o usando ese teléfono, era la persona con la que Son había quedado. La respuesta estaba en el número de 11 dígitos con el que había estado hablando. Ese número de teléfono era bien familiar para la policía. Una ambulancia, por favor. Creo que acabamos de encontrar un cadáver. Era el mismo número de celular que marcó el 999, afirmando haber tropezado con un cuerpo tendido boca abajo sobre la hierba. El número al que Son había estado enviando mensajes de texto y llamando era, de hecho, el mismo número que pertenecía a la joven de 16 años que 2 horas más tarde había telefoneado a la ambulancia, y que había afirmado haberse tropezado con el cuerpo de Son Rossington. La chica de 16 años que hasta ese momento había sido, a todos los efectos, una testigo útil y que ahora claramente mentía. Así, de repente, las 7 personas que habían sido testigos estaban siendo consideradas desde una perspectiva bien diferente. La chica de 16 años y sus 6 amigos habían negado conocer a Son. Los 7 habían mentido claramente a la policía. ¿Le reconocen? Lo que llevó a la pregunta, si mintieron sobre conocer a Son, ¿sobre qué más habían mentido? Solo salía a hacer una llamada telefónica. Nos dijeron que habían estado en el departamento de Nicholas toda la tarde y luego habían salido. Habían ido sin éxito a buscar comida y vuelto directamente a casa. Bueno, ¿a qué hora fue eso? Empezamos a preguntar exactamente dónde habían estado, a qué hora habían salido, por qué cuando la policía estaba en el departamento de Nicholas volvieron los otros 2. ¿Dónde habían estado? ¿Habían salido a hacer una llamada realmente? ¿O habían salido a esconder alguna prueba? ¿Los encontraríamos en las cámaras de seguridad cerca del cruce donde se encontró el calzado? Todo lo que habían dicho estaba ahora bajo lupa, estaba siendo cuestionado. Convencidos de que su historia escondía un secreto más oscuro, los 7 amigos fueron arrestados como sospechosos del asesinato de Son Rossington. Todos los 7, desde Nicholas Selborne de 26 años hasta la chica de 13 años. Nicholas Selborne era un hombre de 26 años que vivía en un departamento de un dormitorio en Lincoln. Estaba desempleado. Parecía muy inmaduro para su edad y ciertamente parecía tener dificultades para socializar con gente de su edad. Mark Jackson era un hombre de 20 años, desempleado, y provenía de un hogar desestructurado. Se presentaba como un joven muy inmaduro para su edad. Jordan O'Rourke, 16 años, muy pocos antecedentes. De voz tranquila, y a primera vista un joven bastante inteligente. Derrill Jones era un joven de 16 años con un pasado problemático. Sus padres se habían divorciado cuando era niño y había sido expulsado de la escuela. Un joven con condenas por violencia. Condenas significativas, se podría decir, para un hombre de su edad. La joven de 16 años había querido formarse como maestra de guardería, y su familia le había descrito como una chica alegre. La de 13 años. Se hicieron muchas preguntas sobre por qué una niña de 13 años estaba fuera de casa a esas horas. Tuvo cierta interacción y participación con otros organismos. Y luego el chico de 16 años, de nuevo, sin condenas previas, siempre retratado como un individuo tranquilo y bastante aislado, vivía con Nick Selborne en ese momento. Creo que probablemente sea justo decir que estaba de paso. El chico de 16 años y las 2 chicas que fueron arrestadas no pueden ser nombradas por razones legales. Bajo custodia, los 7 eran ahora sospechosos en lugar de testigos. Y cuando se corrió la voz sobre su arresto, aparecieron varios nuevos testigos. Algunas de estas personas eran, de hecho,
amigos de algunos de los que habían sido arrestados. Se presentó un testigo en particular. Había estado en la biblioteca de Lincoln justo después del mediodía del día 3, no mucho más tarde de que este grupo hubiera salido de la comisaría, después de estar como testigos esa mañana. Pero había visto a Nicholas Selborne, Mark Jackson y la chica de 16 años. Los conocía vagamente. Luego vio a Darryl Jones hablando con Selborne. Escuchó vocerío, por decir algo, interacción, y Nicholas Selborne dijo, si ella no mantiene la boca cerrada, se enterará todo el mundo. El testigo de la biblioteca no fue la única persona que se acercó a la policía con información. La novia de Darryl Jones, de 16 años, también se presentó. 2 días antes, había recibido un mensaje de texto de su novio. Antes de hablar con la policía, Jones había enviado un mensaje de texto a su novia diciendo, podría ser condenado por asesinato. Te amo, bebé. Esto levantó sospechas sobre la implicación de Jones, porque si era inocente, ¿por qué habría enviado un mensaje así? Obviamente, ella presentó esa información y también nos contó sobre otras interacciones que había tenido con él. Amigos suyos habían venido a contarnos cosas que le habían oído decir a su novia. Darryl Jones les había dicho que fue O'Rourke quien empezó, pero que en realidad fue él mismo, Darryl Jones, quien lo remató. Habló de que una vez que había empezado no podía parar, lo que nos dio mucha información sobre el carácter de Jones. Pero los testigos no solo afirmaban que los sospechosos habían confesado atacar a Son. También revelaron que la pandilla les había descrito los grandes esfuerzos que habían hecho para encubrir su crimen. Por lo que nos contaron los testigos, parece que admitieron haber blanqueado el calzado, haberse deshecho de ropa y haber ocultado pruebas a la policía. Ya sabes, desde el principio de esta investigación, no íbamos a tener reservas con los testigos. La gente estaba muy contenta de venir y hablar con la policía. A pesar de los testimonios condenatorios, la policía seguía escuchando la misma versión de los hechos que les contaron inmediatamente después de descubrirse el cuerpo de Son. Durante sus primeros interrogatorios policiales, Nicholas Selborne se atuvo a la versión de los hechos que había dado a la policía. Como dije, decidimos que queríamos pizza. Ninguno de nosotros tenía saldo en el teléfono, así que no podíamos llamar desde el piso. Decidimos dar un paseo hasta la cabina telefónica. Llegamos a la cabina y estaba rota. No funcionaba, así que no pudimos pedir la pizza. Así que volvimos al departamento. En su declaración como testigo, dijo que los otros 4 habían salido a buscar algo de ropa a casa de la chica de 16 años, que el grupo de 4 había regresado y le habían dicho que habían encontrado un cuerpo. Y continuó manteniéndolo conmocionado y sorprendido que estaba por ello. Mark Jackson, de nuevo, se atuvo a esa versión de los hechos. ¿Y dónde estabas en ese momento? En el piso, tomando unas cervezas. La chica de 16 años que hizo la llamada al 999, también se ciñó a la versión que el grupo había ideado. Puede que haya tocado el cuerpo cuando pasé por encima. Darryl Jones y Jordan O'Rourke no hicieron comentarios durante sus primeras entrevistas con la policía. Parecía que la pandilla de los 7 había inventado una versión de los hechos de esa noche e hizo un pacto para atenerse a ella. Sin embargo, no todos ellos, al parecer, estaban cumpliendo el acuerdo. El chico de 16 años y la chica de 13 decidieron contar a la policía lo que realmente había sucedido la noche en que Son fue asesinado. Nick nos dijo, hay que mentirles un poco porque si decimos la verdad, nos atraparán a todos. El hecho de que el chico de 16 años y la chica de 13 nos contaran una versión diferente de los hechos fue un gran avance para nosotros, pero igualmente fue un poco sorprendente que tuvieran los medios, por así decirlo, para salirse del control del resto del grupo. Y cuando el joven de 16 años comenzó a hablar, presentó una versión inquietantemente diferente de los hechos a la policía. Habló de salir con el grupo, sabiendo que tenían la intención de encontrarse con alguien. Estaban planeando darle una paliza. Habla de ir al campo, donde vio a Jordan O'Rourke levantar una botella y golpear a Son. Habla de ver a los demás atacando a Son. Y entonces, tan pronto como cayó al suelo, corrí. La chica de 13 años también contó un relato muy similar. En poco tiempo, los otros sospechosos comenzaron a cambiar sus historias. Comenzaron a volverse unos contra otros cada vez más, a medida que avanzaba el proceso de entrevistas. Era para darle una paliza a ese del teléfono.
Ni idea de quién era. Selborn sostuvo que no participó en la violencia real. Corrí y lo agarré, tratando de ayudarlo. Lo levanté a medias, creo. Pero pasó por encima y apartó a Derrill Jones. Jones se liberó y volvió a atacar a Son. Te he dicho que no estaba allí, mira, te he dicho que no estaba allí, por el río. Oh, Dios mío, está bien. Está bien, me fui con él, al campo, ¿de acuerdo? Mark Jackson cambió su versión a lo largo de la entrevista. Tan solo le di una patada en la pierna, les pedí que se detuvieran, ¿de acuerdo? O'Rourke había dicho que no fue responsable de ningún acto de violencia. No, me estaba apartando. Intenté apartarlo de él. Pero había una persona en particular contra la que se volvió el grupo. Derrill está un poco chiflado. Tiene un caso judicial por asalto grave y otros asuntos en este momento. He visto cómo pelea, sé cómo es. Es justo decir que Derrill Jones fue nombrado por la mayoría del grupo como el principal protagonista, el instigador de la violencia. Bien fue nombrado como un individuo específico por algunos, o en el caso de otros, se dedujo que fue él. A pesar de ser ahora el principal sospechoso, Derrill Jones continuó respondiendo, sin comentarios, a todas las preguntas que le hacía la policía. Sin comentarios. Incluyendo preguntas sobre el principal misterio del caso de asesinato. Creemos que Son había sido engañado para salir esa noche, pero no sabíamos por qué. ¿Cómo habían sacado al gigante amable de la seguridad de su hogar para llevarlo a la oscuridad de la noche? En la madrugada del 3 de junio de 2010, se descubrió el cadáver de un joven. Era el de Son Rossington, un joven de 21 años que tenía dificultades de aprendizaje y síndrome de Asperger. 2 días después, la policía arrestó a 7 jóvenes que se habían presentado como transeúntes inocentes. Nick Selborn, de 26 años, Mark Jackson, de 20, Derrill Jones y Jordan O'Rourke, de 16, junto con otro chico de 16, una chica de 16 y una chica de 13, estaban siendo interrogados. Para entonces ya se habían vuelto unos contra otros, culpándose mutuamente de la violencia y las mentiras que sucedieron aquella noche. Derrill Jones le golpeó con una botella. Derrill está un poco chiflado. Se estaba volviendo loco, no iba a parar. La razón por la que Son abandonó su casa y su conexión con los 7 sospechosos había sido un completo misterio. Pero entonces surgió la conexión. El examen de la cuenta de Facebook de Son Rossington reveló que, de hecho, había tenido algún contacto con la chica de 13 años a través de Facebook durante cierto tiempo, y que de hecho eran amigos. También se supo que la chica de 13 años que él creía ser su amiga, y la chica de 16, habían empezado a enviarle mensajes de texto unas horas antes de que fuera asesinado. Son Rossington era un joven de 21 años muy ingenuo. Era muy impresionable, y al parecer, según la investigación policial, las comunicaciones mantenidas durante esa noche con la joven de 13 años fueron las que le animaron a salir en la madrugada de ese miércoles. El hecho de que Son saliera de su casa después del anochecer para reunirse con su amiga, fue usado por los sospechosos de asesinato como justificación para matar brutalmente al autista de 21 años. Los 7 arrestados afirmaron que la razón por la que Son Rossington había salido de casa esa mañana y había ido a reunirse con ellos era para poder recibir favores sexuales de una niña de 13 años. Y afirmaron que esa fue su razón para atacarle y finalmente matarlo. No hay pruebas en esta investigación que sugieran que la relación de Son con la chica de 13 años fuera inapropiada. Por lo que sabemos y entendemos sobre Son, él percibía su amistad con la chica de 13 años como eso, una amistad. Y por lo tanto para estos individuos tratar de justificar su comportamiento de cualquier otra manera es, en verdad, simplemente aborrecible. Las afirmaciones de que Son tenía deseos sexuales hacia la joven adolescente fue un último intento de los sospechosos para distraer la atención del horrible crimen que habían cometido. Sin duda, era una excusa. No creo que fueran sinceros en absoluto. Creo que los descubrieron, los atraparon, los acorralaron, sabían lo que habían hecho. En todo momento, no han sido sinceros. Han inventado esta historia, esta cortina de humo, y ni por un minuto creo que fueran sinceros. Porque Son no es un pedófilo y nunca lo fue. Y, ¿sabes? Hay razones enfermizas para hacer lo que hicieron. Era una excusa. Había muchas excusas y esa era la principal, pero después de un tiempo se desvaneció.
Se demostró que era una mentira, una excusa. No fue la única mentira que la pandilla dijo para cubrir sus huellas. Afirmaron que habían salido del departamento para comprar pizza sobre la medianoche de la noche del asesinato de Son. La realidad parece ser que los 7 inicialmente se reunieron con Son en un lugar diferente donde temían haber sido captados por las cámaras de seguridad, y necesitaban explicar por qué estaban allí. La policía cree que la razón por la que eligieron este lugar fue porque había un cajero donde los 7 podrían obligar a Son a sacar dinero para ellos. La afección de Son implicaba que a menudo era ingenuo e incapaz de determinar las intenciones de otros, así que cuando se vio presionado esa tarde, salió a ver a su amiga. Podríamos argumentar que su amistad con Son fue usada como señuelo para sacarlo de casa y así poder al menos conseguir dinero. Sí, nos vemos entonces. La pandilla creía que Son era rico, pero la realidad era que su padre le daba una paga en efectivo de 10 libras al día. Si los 7 esperaban dinero de Son esa noche, se habrían sentido seriamente decepcionados, incluso enojados. Los 7 fueron acusados de su asesinato, incluida la chica de 13 años que no puede ser identificada por razones legales. Fue la mujer más joven en enfrentarse a una acusación de este tipo desde Maryville en 1968. El caso llegó a juicio el 3 de octubre de 2010, 4 meses después de que ocurriera el asesinato. Los 7 se declararon inocentes del asesinato de Son Rossington. Incluso hasta el amargo final, nadie en ese juicio asumió la responsabilidad de lo que había hecho. Nadie estaba preparado para aceptar el brutal horror de lo que le habían hecho a Son. En el juicio celebrado en otoño de 2010, la fiscalía presentó la secuencia de eventos que la policía cree que ocurrieron aquella noche. Después de hablar por Facebook y enviar mensajes de texto hasta la madrugada del 3 de junio de 2010, Son Rossington salió para encontrarse con la chica de 13 años. Son se perdió en el camino y cambió el lugar de encuentro. Al llegar al campo, Son fue emboscado. Jordan O'Rourke le golpeó con una botella y le propinó puñetazos, patadas y pisotones, sufriendo más de 40 heridas en una agresión despiadada y finalmente asesina. Derrill Jones colocó el calzado de Son en la carretera para que pareciera un atropello con fuga. Después del ataque, la pandilla blanqueó el calzado y se deshizo de su ropa, además de urdir una historia para encubrirlo. A las 4:07 de la mañana, 4 miembros de la pandilla regresaron al lugar y llamaron al 999. Sí. Una ambulancia, por favor. El 17 de diciembre de 2010, se emitieron los veredictos. El chico de 16 años fue declarado inocente. La chica de 13 años fue declarada culpable de conspiración para pervertir el curso de la justicia y sentenciada a una orden de rehabilitación juvenil de 2 años. La chica de 16 fue declarada culpable de homicidio involuntario y conspiración para pervertir el curso de la justicia, y fue condenada a 5 años en un instituto para delincuentes juveniles. Nicholas Elborn fue declarado culpable de asesinato y conspiración para pervertir el curso de la justicia y sentenciado a cadena perpetua, a cumplir un mínimo de 13 años. Mark Jackson también fue declarado culpable de ambos cargos y recibió la misma sentencia. Derrill Jones también fue declarado culpable y condenado a una pena mínima de 13 años. Jordan O'Rourke también fue declarado culpable del asesinato de Son Rossington y de conspiración para pervertir el curso de la justicia, y sentenciado a una pena mínima de 11 años. Gente de esa edad, involucrada en un plan de esa naturaleza, me sobrecoge. Pero además estaba el plan urdido, la historia, su habilidad para presentarse como testigos sinceros cuando en realidad sabían desde el principio cuán involucrados habían estado. Para mí, quiero decir, huele a desprecio absoluto, en verdad, por todo lo que era Son. La memoria de Son Rossington, el gigante amable, siempre estará en los corazones de su familia. A menudo cuando vamos y ponemos flores y arreglamos la lápida en el cementerio, todavía no nos lo creemos. Cuando llega su cumpleaños y la Navidad y las celebraciones familiares, él no está allí con nosotros en persona y es difícil de aceptar. Le echamos mucho de menos. Ahora tenemos un gran vacío en nuestras vidas. Pensaré en él todos los días. Siempre habrá algo que me recuerde a él,
pero no me molesta, solo me hace sonreír, que es lo que quiero. Eso es lo que quiero hacer cuando piense en mi hermano.